Acá en el lugar de la resistencia del mundo negro del futuro y comenzando una nueva mateada. Ya arrancamos con el mate. Arrancamos con el mate, Estamos aunque leyendo. haga 44 grados acá con el mate. Y se va a conectar en breve con nosotros, lo anunciábamos en la introducción del programa, Federico Cirulnik, él es economista del CESO, del Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz, que sacan periódicamente, los publican en su página de internet, informes, investigaciones sobre distintos temas de economía. Bueno, nosotros hemos hablado con distintos representantes del CESO en distintos momentos, con Lorena Putero, con Asiaín en algún momento también, que suele ser más mediático, aparece por ahí más en medios masivos. Y bueno, nada, nos interesa preguntar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, así que vamos a estar hablando en breve con Federico. Porque pasaron cosas, ¿no? Lo decíamos en la intro, sí, ¿no? Siguen pasando, digamos. Igual, o sea, hay como Pasaron más allá, cosas, dijo Mauricio. más allá de lo concreto del lo del dólar. Hay No. pareciera que No, que pero me gusta, vos decías eso y Dante decía, pasaron cosas, dijo Mauricio, y me acordaba cuando hace también ya referencias hace un par de semanas, no tanto, estas apariciones que parece que la embarra más, y porque a mí me vino el fondo, vino el fondo como si hubiera venido solo de pronto. Claro, el fondo. no lo llamaron No lo ellos. llamaron, no lo convocaron, porque un día vino el fondo. La mamá dijo que era un chico muy mentiroso, así que yo no voy a no pienso contradecir a la madre. Y me parece que lo pinta No la tenía esa de la madre. Sí, siempre fue. No, buscá que lo dijo en las declaraciones. Muy mentiroso. No, bueno, volviendo a la economía, me parece que, bueno, no me parece, claramente es la cuestión, sobre todo la inflación, ¿no? Es un tema que, insistimos, con todas estas medidas que se fueron dando, que se van anunciando, que intentan frenar, o paliar lo que fue la devaluación, me parece que hasta ahora también se quedan cortas porque la escalada del dólar, bueno, tiene una repercusión sí o sí en los precios y como que no logran después sosegarlos, ¿no? No hay un control efectivo, no hay una manera, no hay un modo de estabilizar, ¿no? Se habla de, yo por lo menos lo que escucho, la Argentina necesita un plan de estabilización. No sé, se me amontonan un montón de preguntas para hacerle a Federico. No sé vos si pautaste de qué vamos a estar hablando, pero sobre todo lo que piensan, o tanto no solo quienes están en la Unión por la Patria, sino personas de la oposición, se está como pensando, decir, bueno, tenemos que pasar de acá este fin de año porque el año que viene no va a haber la sequía, como que se va a estar con todo lo del gas, como que va a ser buenísimo lo que viene, pero bueno, hay que llegar al año que viene, ¿no? Y hay que pasarla como una promesa a un futuro que vos decís, bueno, ¿cómo transitas? Sabiendo que encima todos, más allá de que lo plantean los compañeros de La Libertad Avanza, también tenemos un panorama de capaz en un tiempo poder llegar a tener una posible hiperinflación. Entonces ver cómo plantea y qué es lo que se viene para el país en el que viene, si es verdad ese discurso, eso es lo que estoy diciendo. Sí, eso, por eso digo, como que hay temas, hay como cliché, ¿viste? Decir, bueno, te van tirando títulos y la gente, digamos, si uno Lee no el está... título. Lee el título. No, y aparte vos decís, bueno, si no estás en temas, si no tenés un conocimiento, hay cosas como específicas, decís, bueno, como por ¿será ejemplo, posible? como ¿No? por Ni ejemplo, hablar de dolarizar. Pero lo de la moneda digital, que lo tiró justamente en el Sergio debate Tomás. de la semana pasada, Sergio Tomás. Algo que durante la semana estuvo ronroneando por todos lados, Datelis, si no me equivoco. Es director del Banco Nación. Director Es del raro Banco Nación. todo eso. Porque, No sé qué pensar. Porque es raro, o sea, porque es dinero digitalizado. De alguna manera vos... ya tenemos dinero digitalizado Claro, de alguna manera. ya existe. Claro, pero
Pero se me hace raro, ¿no? Que el mercado pago, que está en una nube, claro, y que funciona, igual, y que de alguna manera eso podría sacar inflación y... Igual yo creo que es algo que está recontra, que, no sé, recontra verde, porque en algún momento alguien lo planteó como claro, otra moneda, otro dijo, no, es el peso digitalizado, habrá que esperar, me que nos imagino. expliquen los expertos, Sí, que sí, nos me parece que expliquen ya los nos pueden expertos. Ya está en contacto, pero justo de moneda digital no vamos a hablar porque no es la especialidad por lo menos de Fede. Así que Hablemos de me todo parece el resto, por ya favor. ya lo tenemos en contacto. Buenos días, Federico Cirulnik. Te saludamos acá desde la mesa de Pensar en Nada. Dante, Elena y Diego, ¿nos escuchás bien? ¿Nos ves bien? Yo escuchaba aparte de esto que comentaban de la moneda digital, digo, y están bastante derrumbeados, digo, más allá de que yo no me especializo en esos temas. Digo, me parece que todavía, en primer lugar, es un proyecto que no hay mucha información, habrá que esperar a que se mande, ¿no?, al Congreso para claro, ver de qué se trata. Pero después, lo cierto es que en la práctica, para nosotros, para el cotidiano de la gente, no va a haber muchas diferencias. Va a ser va a servir para hacer transacciones comerciales, igual que hoy en día sirve una transferencia bancaria o un pago con débito, solo que la tecnología que hay detrás es distinta, y ahí el gobierno para el gobierno puede ser útil porque hay más trazabilidad de las transacciones comerciales, por ejemplo, a través de esa tecnología. Puede servir para aumentar la recaudación porque es más difícil la informalidad, o el Estado tiene más herramientas para controlar la informalidad. Fede, eso que dijiste recién, que puede ser algo que le escuché a Datelis en la televisión pública, en C5N, ¿qué estamos hablando cuando decimos trazabilidad? Y seguir el rastro, por ejemplo, de cómo viaja el dinero. Ah, ta. Bien. Del origen al destino, ¿no? Y así, porque la tecnología que estaría detrás es similar a la tecnología que se utiliza en las criptomonedas, ¿no? Bien. Lo que permitiría entonces también asegurar justamente esto que pasaba, ¿no? El dinero no registrado, las transacciones no registradas, la no emisión de ticket y factura, y los impuestos que deberían correrse de acuerdo a esa trazabilidad, entonces. Exacto. Ahí está. Yo tampoco, digo, me cuesta creer que el Estado esté, digo, con esa tecnología lo podría hacer, pero no creo que esté en el detalle chiquito de investigar cada transacción de 1.000 pesos. Claro. Me parece que apunta más, ¿no?, a grandes movimientos. Claro. Pero bueno, insisto, hay que esperar a que salgan. Me hacía ruido también esto, por eso mismo cuando lo planteó Massa, porque es como si quiere una metida con calzador de a poco, esta idea de, del tema de las criptomonedas, ¿no? De traer algo que no está impreso físicamente y que está digitalizado, pero que no es una criptomoneda, es dinero físico de nuestro, el peso de toda la vida, que se transacciona por tarjeta o por celular. Sí, hay que ver, yo no tengo del todo claro si se trata de el mismo Claro. peso argentino o una moneda alternativa que esté por su cotización atada al peso, por ejemplo, puede ser. Esto es algo que también se está estudiando en muchísimos bancos centrales, ¿no? Europa ya está muy cerca de llevar adelante una especie de euro digital. Fede, me parece que es algo que viene. Pero me parece que como lo que sí queríamos hablar fue más que nada una más de las nuevas medidas que planteó Massa como para poner en agenda, ¿no? Claro. O sea, para correr, porque veníamos estaba muy instalado el tema de la dolarización, y me parece, y de cerrar el Banco Central, y me parece que con este planteo por lo menos puso paño frío, porque necesitan justamente los países bancos centrales para trabajar esto. Es una nueva propuesta que habrá que discutirla, pensarla, trabajarla en el Congreso, legislarla, etcétera, pero es una más de un montón de baterías que sacó en estas últimas semanas, como para de alguna manera recomponer los ingresos de los y las trabajadoras. Queríamos que nos cuentes un poquito para hacer sabemos el ingreso en dos partes, algunas medidas que se tomó con autónomos, pero además venimos de esta semana también donde nuevamente se disparó el dólar. No sé cuál es la mirada frente a estas medidas y frente a esta última semana del CESO, el Centro de Estudios, o si está involucrado en el último informe que trabajaron ustedes.
Sí, algo de las últimas medidas hemos analizado. Digo, en primer lugar, me parece que el paquete de medidas se explica a partir de dos patas, ¿no? Una, la primera, la pérdida de poder adquisitivo que se sufrió, digo, de forma muy reciente después de la devaluación, ¿no? Eso impactó en precios, la inflación de agosto fue 12,4%, la de septiembre va a ser también 11-12%. Entonces, ahí hubo una pérdida de poder adquisitivo muy reciente que impactó, obviamente, en las mayorías. También hay una pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde hace 4 o 6 años, ¿no? Hubo una pérdida fuerte de poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de los beneficios sociales durante el macrismo, entre 20, 25 puntos, 15, dependiendo del caso, y que este gobierno no ha logrado recuperar, ¿no? esa pérdida de poder adquisitivo. En el mejor de los casos, que son los trabajadores registrados, ¿no? En promedio, le han logrado empatarle a la inflación en estos 4 años. Otros, como los informales, como las jubilaciones, si no fuera por el bono que se está pagando en este último tiempo, las asignaciones universales, ¿no? También han continuado perdiendo, incluso en estos 4 años. Entonces me parece que algunas medidas lo que buscan es recomponer no solo la pérdida de poder adquisitivo inmediata, sino también a futuro, ¿no? Y ahí básicamente me centro en impuesto a las ganancias y devolución de IVA. Y bueno, ya algo de autónomos también. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estas medidas están o tienen la intención de ser ancladas en una ley, ¿no? Ganancias ya es ley y veremos qué sucede con la devolución de IVA. Bien. La devolución de IVA es algo que a mí me sorprende un poco que se haya hablado, no es que se habló un poco, pero no tuvo la misma relevancia que la devolución del impuesto a las ganancias, siendo que impacta en aproximadamente 20 millones de beneficiados, de potenciales beneficiarios, ¿no? Y aparte que es una medida progresiva, o sea, ¿no? Porque, digo, hablamos de... histórica, por lo menos lo que uno sabe, o sea, me interesa también poder plantear o debatir o repasar esta cuestión regresiva, ¿no? Una mirada, digamos, de los impuestos que generalmente es, bueno, el IVA se le saca a todos y a todas, ¿no? Y afecta a las personas de menores ingresos, a los más pobres, y, bueno, el candidato Massa de la Unión por la Patria está planteando, bueno, qué hacer con los evasores, o sea, de estar apuntando a quienes tienen más ingreso, más ganancia, y algo que siempre se criticó, ¿no? La estructura regresiva de los impuestos, y cuando hay una medida así tan beneficiosa, no se le dio ni publicidad ni, ¿no? Como pasó medio de largo, ¿no? Sí, a mi entender también, incluso desde el propio oficialismo, ¿no? Me parece que es una medida que hubiera tenido que anunciarse con bombos y platillos. Digo, quizás si se aprueba en el Congreso, ahí tenga mayor repercusión. Pero lo cierto, como decís vos, es una medida progresiva que en particular beneficia a los deciles más bajos o medios de la población, que se va a actualizar conforme se vaya actualizando la canasta básica alimentaria, ¿no? Siempre se devuelve el 21% como tope, ¿no? El 21% de lo que representa la canasta básica alimentaria tipo 2, el hogar tipo 2 que contempla 2 adultos y 2 menores. Perdón, pero me hago una pregunta porque me parece re interesante lo que estaba diciendo Elena y lo que contestabas vos, Fede, y en realidad me quedo pensando desde el lugar del consumidor. Lo que pasa que venimos de no tener reglas muy claras. Entonces, digo, la población está medio mareada en esto del aumento de precios indiscriminado. Y de hecho, es histórico también que tenés un montón de comercios donde vos vas y te dicen, ¿necesitas ticket o no? Te vendo, tenés un precio con IVA o un precio sin IVA. Entonces, y muchas veces tiende el consumidor, el comprador termina, bueno, si va a ser más barato, voy sin IVA. Ahí hay algo que en algún momento también se tendría que ajustar, porque digo, esto es importantísimo lo que estamos hablando, la devolución del IVA, pero en el lenguaje no técnico, en la población que no maneja el lenguaje técnico, la verdad que no sé si justamente se entiende el impacto que tiene, ¿no? Claro. Sí, hay dos comentarios, o tres en verdad. Primero, en general, por lo menos en los supermercados y
muchos comercios que venden productos de la canasta básica, es menos común que no te facturen el IVA. Sí. Pueden no facturarte, pero no sé, caso distinto, un corralón, o sea, algún servicio que ahí puntualmente te dicen, Sí. Bueno, si querés de factura, te tengo que cobrar el 21 adicional. Claro. Segundo, en verdad la medida se llama así, devolución de IVA, no se está devolviendo IVA estrictamente. Se devuelve el 21% de la compra. Claro. Por lo tanto, es una transferencia de ingresos del Estado hacia las familias, ¿no? Hacia los trabajadores, hacia los jubilados. Claro. No es que el comercio interfiere en el medio y el comercio tiene que hacer un descuento, no, sino que simplemente el Estado es el que después, a las 48 horas, le transfiere ese 21% de la compra total. Tal cual, está buena la aclaración. Y después, otra cosa interesante de la medida, me parece, también incentiva justamente a este problema que vos muy bien planteás, ¿no? Imagino que las familias, los trabajadores, los jubilados, a partir de ahora van a preferir consumir con tarjeta de débito que hacerlo con efectivo, ¿no? Y eso también ayuda a disminuir la evasión o la informalidad. Está bueno. Así que por eso insisto que me parece dentro del paquete de medidas la más interesante, ¿no? Dentro del paquete de medidas de la devolución del IVA, igual a mí lo que yo pensaba, ¿no? Que era con lo que vos arrancabas diciendo, ¿no? Tuvimos igualmente una pérdida del poder adquisitivo de la gente. ¿Cuánto de esto igual va a durar y cuánto de esto va a poder calmar el bolsillo de la gente dentro del tiempo que queda, ¿no? Sabiendo que vamos a tener unas elecciones prontas y bueno, eso ya quiero ver qué pensás vos, ¿no? Pero y sabiendo que, no sé, hay diciendo que podemos llegar a tener, no sé, una hiperinflación, que el dólar sube, que la gente está como paranoica, digamos, ¿no? Que ¿cuánto de eso calma, no calma, sirve? Yo veo por lo que sirve, pero quería ver qué me decías vos. Me parece que hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la evolución de los precios y los ingresos, ¿no? Los salarios, las jubilaciones, y en ese sentido, bueno, está claro, es lo que hablábamos al comienzo, que en general vienen perdiendo contra la inflación. Esto, a mi entender, lo que hace es subir el nivel de ingresos. Después, cómo evolucionen los ingresos, es otra cosa. Va a depender de las paritarias, va a depender de las leyes que regulan el haber jubilatorio, la asignación universal. Está claro que queda muy poco tiempo para las elecciones, sí, claro. y es difícil que se sienta significativamente una recomposición de los ingresos, ¿no? También pienso que algunos de estos paquetes de medidas, incluso lo que hablábamos al comienzo de la moneda digital, Massa está empezando a plantear no solo tratar de llegar a octubre con chances, sino pensando en su gobierno futuro, ¿no? Claro. Son medidas que no solo apuntan al cortísimo plazo, obviamente se espera que tengan algún impacto electoral, ¿no? Puesto a las ganancias, por ejemplo, que fue uno de sus caballitos de batalla a lo largo de su vida política, pero también, pensando a futuro. Se están empezando a poner sobre la mesa algunas discusiones interesantes, ¿no? Acerca de cuánto es el impuesto a las ganancias efectivo que terminan pagando las empresas, que si bien las tasas llegan al 35% por la cantidad de exenciones o beneficios que tienen, muchas veces terminan pagando menos del 20, menos del 15%. Me parece que decías vos al comienzo, ¿no? Se está empezando a cambiar la agenda y a poner una agenda más propositiva desde el oficialismo y no solo defenderse o responderle a la oposición que venía hasta hace no poco imponiendo la agenda electoral, ¿no? Tal cual. Y eso me parece como atractivo y de buen jugador, ¿no? El tema de haber, por ejemplo, instalado este tema, lo de la moneda, pero también en estos días, lo decíamos en la introducción de nuestro programa del día de hoy, también hubo un recorte que estuvo circulando, haciéndose viral, creo que era de la caja negra, habíamos dicho, donde, por ejemplo, Massa es entrevistado y nombra, por ejemplo, el tema del tribunal impositivo, creo que le dio el nombre, a situaciones que llevan a empresas
a jugar con el no pago de algunas multas y algunos procesos y que terminan cajoneando, él decía, si no me equivoco, algo así como 5.000 millones de dólares. Eso me parece que es interesante porque tenía que ver con eso que decís también, ¿no? Él viene con una agenda propia y que también viene hablando de poner preso al evasor, por ejemplo. Sí, más allá de esa última parte, de poner preso al evasor, que me parece mucho más difícil. Es una frase impactante, no sé cuánto se puede llevar a cabo. Tal cual. Lo otro es muy interesante, es algo que en Argentina se discute muy poco. Básicamente se resume en que las empresas, ¿no? Y cualquier ciudadano tiene derecho a presentar algún tipo de amparo por un impuesto, ¿no? Que crea que no debe pagar. Uh-huh. Ahora, la diferencia entre Argentina y otros países desarrollados, por ejemplo, es que ese impuesto, o esa transferencia que la empresa debería haber pagado como impuesto, en Argentina no tiene que hacerla hasta que salga el fallo del juicio, ¿no? Por este tribunal fiscal. Claro. Esos fallos pueden tardar años, meses, dependiendo de la justicia, pero el problema está que en una economía con tanta inflación, esos impuestos se van desvalorizando, entonces terminan pagando en términos reales mucho menos de lo que deberían haber pagado. Tal cual. Independientemente si después tenían razón o no. Justo lo veíamos en una serie anoche, eso de que se sientan algunos empresarios de corporaciones con sus abogados a hacer justamente toda esa cuenta especulativa. Que no nos pasa, por ejemplo, a los usuarios de a pie, que siempre es a vos te dicen con la boleta de Enor, con la boleta de Enor, de gas, de Naturgy, lo que sea, primero pagá y después hacer el reclamo, ¿no? Exactamente. En otros países sucede al revés. Tienen el mismo derecho, pagan igual, si el fallo sale favorable, para la empresa, el Estado les devuelve esos ingresos. Que debería ser así, ¿no? Federico, me parece que sería lo más justo, sobre todo como decís vos, para que no se especule con este tema y que el Estado, el fisco nacional, no pierda ingresos como viene perdiendo, y en general siempre con los mismos jugadores, ¿no? Claro. Sí, pensaba en esa misma línea, ¿no? Que es algo como tal vez que genera, ¿no? No sé si con el círculo rojo, como lo llaman, ¿no? Porque esto de no ir en contra de los empresarios, ¿no? Por ahí hasta uno lo escucha Massa y él plantea esta novedad también, que no sería lo típico de, si querés, del peronismo, de tener buen vínculo con los empresarios, porque él está hablando de ordenar las cuentas fiscales en lugar de ajustar a la gente, que es lo que te proponen todos, decir, acá hay gente que está evadiendo y es algo que no, por lo pronto salvo por ahí la izquierda, como vos decís, con un eslogan, hay que meter preso al evasor, pero acá hay un tema concreto de gente que apela, que tiene plata, o sea, que está jugando al desgaste, a que con un fallo judicial pague 5 años después un impuesto que no que no está actualizado, ¿no? Me parece que tampoco lo he escuchado de los economistas en general, ¿no? O sea, como que es cierto, yo creo que es un tema poco discutido en Argentina. Yo solamente una aclaración o un comentario adicional. En este caso puntual, quizás las mismas empresas en otras situaciones sí, pero en este caso puntual no son evasores, están haciendo todo dentro de la ley. La ley actual lo permite. Claro. Ahí ese es el problema. Ahí está la cuestión. Hay incentivos para que las empresas hagan esto, porque la ley lo ampara, lo permite. Se lo permitió, claro. Esa me parece que debería ir ahí. Que hay que discutir, y me parece que Massa el otro día en Caja Negra puso el ojo ahí, en esa situación. Por ahí en un cambio de legislación o algo así, ¿no? Para que las empresas tengan que tributar igual, y una vez resuelto el fallo, si les es favorable, que el Estado les devuelva, pero que sea al revés el mecanismo. Tal cual. Sí, pareciera que la agenda de los el ejemplo, mejor dicho, de los países desarrollados, ¿no? Todo el tiempo se pone, acá no vivimos como en tal lugar, y en tal lugar está todo mejor, ¿no? No importa cuál país sea, de Europa, y precisamente no me acuerdo las cifras, vos seguramente las tendrás, cuánto se tributa en otros lugares que digamos, donde el Estado realmente tiene una presencia. Vos decís, sí, todo funciona, claro, pero la gente tributa mucho y las empresas tributan mucho, y acá, o sea, más allá de lo regresivo o lo de inequitativo, no estamos con esas cifras, ¿no?
No, seguro. En general siempre se habla de ser como los países, digo, la oposición muchas veces habla de ser como los países europeos, y hay una fantasía, a veces un sueño con eso. Ahora, en la parte tributaria, bueno, ahí no. Ahí Argentina siempre es el que tiene, según ellos, la mayor presión fiscal. Y bueno, si uno va a los números, no es así, No es así. como decís vos, ¿no? En los países más desarrollados, las empresas tributan mucho más, el esquema en general es más progresivo. Obviamente sería lo ideal apuntar a eso. Después, otro tema importante que ya habló Massa, de hecho se presentó en el presupuesto anterior y se volvió a hacer en este, una separata al final del presupuesto, donde se detallan todos los conceptos que se llaman gastos tributarios. Son todas las deducciones o exenciones que sectores o empresas tienen, ¿no? Y son ingresos que el Estado no está recibiendo por esas devoluciones o exenciones. Para poner el ojo, ¿no? También en donde muchas veces hay empresas que como decía Massa, se quejan de el déficit fiscal, pero es solo el gasto y no la recaudación. Hay lugares donde ir a aumentar la recaudación. Hay muchos sectores que tienen beneficios que en algunos casos se justifican porque pueden ser beneficiosos para la economía, que un determinado sector se desarrolle o demás, y en otros casos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias que no tributan los jueces, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos, así ese es el más conocido, pero hay otros, y bueno, es un número importante. Claro. Bueno, Fede, nada, hace rato que no hablábamos acá de economía, en pensar en nada, nos venía haciendo falta un poco. Lo que pasa es que en algún momento ya nos habíamos medio deprimidos, así que ya ni invitábamos a economistas. Pero Está complicada. Sí, pero bueno. Para ir cerrando, no sé si nos podés dar un pantallazo de qué pasó esta última semana, este último viernes con el dólar, porque también es parte de lo que toca el bolsillo de los ciudadanos, de las ciudadanas, porque también volvió a pasar, ¿no? Vuelven a aumentar y vuelve no tengo para venderte, tenés que esperar la semana que viene, no te puedo dar precio. ¿Qué pasó la última semana con la moneda extranjera? Perdón. Sí, Me parece que nada nuevo, digo, en Argentina en general, históricamente, los años electorales, la volatilidad cambiaria, la presión sobre el tipo de cambio suele ser más alta. En este año en particular todo se intensifica porque el Banco Central prácticamente tiene muy pocas reservas. Se vio aún más intensificado porque producto de la sequía se perdieron 20.000 millones de dólares, ¿no? Entonces el Banco Central tiene muy pocas herramientas para poder hacer frente a esas corridas cambiarias, a esos ataques contra el tipo de cambio. En general, ¿cómo se suele actuar en esos casos? Bueno, poniendo dólares del Banco Central para tratar de bajar el tipo de cambio, ya sea el oficial, claro, y en este caso en los financieros, ¿no? A través del mercado de bonos. Cada vez hay menos dólares, entonces cada vez es más difícil sostener esa situación. Veremos, no queda mucho por octubre, yo creo que el gobierno más o menos va a llegar. Mi preocupación es qué puede pasar después de octubre y un eventual balotaje, ¿no? Claro. Porque bueno, ya la situación cambiaria es bastante delicada. Bueno, Fede, iremos viendo cómo se desarrolla las próximas semanas. Esperamos lo mejor. Teórico. Hay que volverlo a traer para cuando las cosas ya estén picantes. Claro. Bueno. O no, alguna vez que sea para contar buenas noticias. Claro, sí. Claro, totalmente. Bueno, si te parece, entonces será hasta la próxima. Muchas gracias por esta participación, esta charla con nosotros acá en Pensar en Nada. No, gracias a ustedes por llamarme. Chao. Hasta la próxima.